Que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Es un gozo entrar en sus hogares, y si se encuentran en nuestra área, les invitamos cordialmente a formar parte de nuestros servicios. Les aseguramos que se sentirán como en casa. Agradecemos mucho que nos sintonicen, y nuevamente, gracias por su presencia. Me gusta comenzar con algo divertido. Recientemente escuché sobre un pastor que estaba saludando a la gente en el pasillo después del servicio. Se percató de un hombre que no veía desde hace mucho tiempo, lo atrajo hacia un lado y le dijo: «Hermano, deberías unirte al ejército del Señor». El hombre respondió: «¿De qué estás hablando?». «Ya estoy en el ejército del Señor». El pastor, curioso, le preguntó: «Entonces, ¿por qué solo te veo en Navidad y en Semana Santa?». La respuesta del hombre fue divertida: «Porque estoy en el servicio secreto». Hoy quiero hablarles sobre confiar en que Dios lo haga a su manera. Todos tenemos sueños en los que creemos y situaciones que queremos ver que cambien, pero con frecuencia encasillamos a Dios y le decimos cómo lo queremos, cuándo lo queremos y a quién usar para hacerlo. El único problema es que los métodos de Dios no son los nuestros. Dios no siempre hace las cosas de la manera lógica. Dios usa métodos no ortodoxos. Él es poco convencional. Quizá no siempre tenga sentido para nuestras mentes. Si ustedes tienen estas ideas preconcebidas de cómo serán ascendidos, sobre cómo van a sanar, eso limitará lo que Dios puede hacer. Tienen que mantenerse abiertos, dejar salir a Dios de su caja. Quizás solo vean una manera en la que podría suceder, es obvio. Tienen que conseguir ese ascenso para que tengan fondos para poder cumplir sus sueños. Han trabajado en esa empresa 20 años, lo merecen, pero por alguna razón fueron ignorados. Si no tienen cuidado, se desanimarán y pensarán: «Jamás ya perdí mi oportunidad». Dios no es justo. De lo que no se dan cuenta es que Dios cerró esa puerta a propósito, porque Él tiene algo aún mejor esperándoles. Solo porque esa sea la manera lógica no significa que sea la manera de Dios. Solo porque sucedió así anteriormente no significa que sucederá así la próxima vez. Manténganse abiertos. Si son de mente cerrada, podrían perderse de lo mejor de Dios. Nuestra actitud debe ser Dios. Estoy dejándote salir de mi caja. Puedes hacer cualquier cosa en mi vida. Puedes hacerlo cuando sea. Puedes usar a quien tú quieras. Dios, confío en que lo hagas a tu manera. Cuando observo a lo largo de mi vida, puedo ver momentos en los que Dios usó personas para ayudarme que jamás me habría imaginado que usaría. Cuando nosotros queríamos adquirir este lugar, el antiguo Centro Compact, el consejo de la ciudad tenía que votar. Había 2 hombres que eran muy influyentes, estaban bien conectados, pero no tenían ningún tipo de antecedente religioso. Les encantaban las fiestas y pasarla bien. Eran excelentes personas, simplemente no estaban en mi lista de quien Dios podría haber elegido para ayudarnos. Lo interesante es que nosotros no los buscamos, ellos nos buscaron. Uno de los hombres me dijo: «Joe, esta es mi misión personal. Voy a hacer todo lo que yo pueda para asegurarme de que Lakers reciba el Centro Compact». Mi primer pensamiento fue: «Dios, ¿es esto correcto? Esto es como agua y aceite. No tenemos el mismo tipo de historial». Es fácil hacer juicios de mente cerrada y pensar: «Dios no puede usarlas, es una pecadora. Dios no puede usarlos, le gusta ir a fiestas. Dios no puede usarlos, ni siquiera creen en Dios». No, mientras más vivo, más me doy cuenta de que Dios puede usar a quien quiera usar. Dios puede salvar a quien quiera salvar. Dios puede invocar el bien en quien Él quiera invocarlo. En el Viejo Testamento, Dios usó a Rahab, la prostituta, para salvar a la gente de Israel. Dios usó a un burro para hablar con el profeta. Dios usó a la hija del faraón para cuidar al bebé Moisés. En otras palabras, Dios usó al enemigo para cuidar a uno de sus hijos. Amigos, Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. No lo pongan en una caja y se pierdan su milagro. Si no fuera por esos 2 hombres, quizá no estaríamos en este hermoso lugar el día de hoy. He descubierto que muchas veces Dios contesta nuestra oración, simplemente no es de la manera que lo esperábamos. Cuando nuestro hijo Jonathan tenía como 4 años,
Victoria comenzó a pedir y a orar que Dios le trajera un niño a su vida para que ellos fueran buenos amigos. Su primo solía vivir a una calle de nosotros. Jugaban prácticamente todos los días. Cuando mi papá se fue con el Señor, se mudaron a otra ciudad y Jonathan ya no tenía a nadie cerca en el vecindario con quien jugar. Victoria oró mes tras mes, año tras año, para que Dios enviara a la persona indicada. Cuando Jonathan tenía como 12 años, uno de nuestros principales guitarristas, un joven llamado Michael, tomó un gran interés en Jonathan y comenzó a enseñarle a tocar la guitarra. Se volvieron buenos amigos. Michael siempre estaba enseñándole a Jonathan, apoyándolo. Jonathan ya tiene 17 años. Hace unos años Victoria dijo: «Yo ahora me doy cuenta de que Dios sí contestó mi oración, solo que no la contestó como yo esperaba. Le oré a Dios que enviara a alguien a la vida de Jonathan. Pensé que sería un niño pequeño, pero en vez de eso, Dios envió a un hombre joven. Mi punto es, tienen que permanecer abiertos a cómo Dios contesta a sus oraciones. Quizá no sea de la manera que lo planearon, quizá Dios no use a las personas que estaban esperando, quizá no suceda en el tiempo que esperaban, pero de eso es de lo que se trata la fe. Dios, confío en ti. Tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes qué necesito, sabes cuándo lo necesito, y tú sabes a quién necesito. Y algunos de ustedes hoy están un poco desanimados porque las cosas no se han dado como lo habían planeado, pero tienen que dar otro vistazo. Quizá Dios ha contestado sus oraciones, solo que no de la manera que esperaban. O quizá lo que están pidiendo no era lo mejor de Dios, y Dios les ama demasiado para contestar esa oración. O como en nuestro caso, quizá Dios les ha dado algo aún mejor, pero por estar tan decididos a que suceda como ustedes quieren, no lo reconocerán de inmediato. ¿Qué tal si Dios sabía que si contestaba la oración de Victoria y traía a un niño, Jonathan habría estado tan ocupado, tan entretenido, que no hubiera desarrollado la habilidad de tocar la guitarra? Dios sabe lo que está haciendo. Él puede ver el desarrollo completo de sus vidas. Si únicamente serán felices si Dios lo hace como ustedes quieren, entonces no están confiando. Tienen que ponerse en la mente que si no funciona como lo habían planeado, aún están en paz. Saben que Dios aún está en el trono y todavía los llevará a donde se supone deben estar. En Juan 9, Jesús estaba viajando a través de un pueblo. Notó a un hombre que era ciego de nacimiento, jamás había podido ver. Jesús fue hacia el hombre. Él estaba muy emocionado. El ciego había escuchado que un sanador estaba en el pueblo, un hombre que podía hacer milagros. De todas las personas de la ciudad, Jesús estaba ahora frente a él. Sin duda una persona le dijo cómo Jesús tocó a un hombre ciego y él pudo ver, o cómo Jesús habló la palabra y una pequeña niña fue sanada, o cómo le ordenó a un muerto volver a la vida. Había muchos métodos diferentes que Jesús usaba para curar. Estoy seguro que este ciego estaba esperando a que Jesús hiciera algo como lo que había hecho antes. Todo estaba en perfecto silencio. Se podía escuchar el caer de una gota. Había gran anticipación. El ciego estaba esperando escuchar a Jesús decir una palabra de sanación, pero en lugar de eso, todo lo que escuchó fue a Jesús escupiendo en el suelo. Imagínense lo que pasó por su mente. Pensé que iba a orar por mí. Pensé que iba a tocar mis ojos. ¿Por qué está escupiendo? Jesús hizo lodo de la tierra con su saliva y la puso en los ojos del hombre. Ya estaba ciego. Ahora sí ya no podría ver. Tenía lodo en sus ojos. Jesús fue poco convencional. No había precedente de que eso hubiera sucedido antes en la Escritura. Elías jamás lo hizo, ni Eliseo ni Moisés. Esta era la primera vez que este método era utilizado. El ciego podría haber dicho, «Quita esto de mis ojos». Pero puedo prometerles que el método de Dios siempre será el mejor método. Quizá no lo entiendan. Podría parecer injusto, pero Dios sabe lo que está haciendo. Les pido que confíen en Él. Dejen de frustrarse porque no funcionó como ustedes querían.
Y si supieran que si Dios contestara a su oración como ustedes quieren, no sería lo mejor de Dios, o que no duraría, o que no sería sano, con gusto dejarían a Dios hacerlo a su manera. Algunos de ustedes disfrutarían mucho más de la vida si, como Lisa, pusieran sus sueños sobre el altar y dijeran: Dios, estoy cansado de estar luchando, cansado de estar intentando hacer que suceda mi manera de vivir frustrado. Dios, confío en ti, sabiendo que en el momento indicado tu plan para mi vida sí sucederá. Lo dice en Salmo: deleítense en el Señor, y Dios les saciará los deseos de su corazón. Cuando confían en que Dios lo haga a su manera, hay tranquilidad. No estarán luchando, peleando, decepcionados, estarán en paz. Saben que el método de Dios es el mejor método, así que se pueden relajar y disfrutar de la vida mientras Dios está en el proceso de hacer que esas promesas se cumplan. En 2 Reyes 5 hay una historia de un hombre llamado Naamán. Era un capitán en el ejército sirio, muy influyente, pero tenía lepra. Un día, una joven que trabajaba para él, una criada en su hogar, dijo: Naamán, si viajas hasta Israel y ves al profeta Eliseo, él orará por ti, y sé que serás sanado. Tomó su consejo y viajó una gran distancia hasta Israel. Llegó a la casa de Eliseo. Pero cuando llegó ahí, Eliseo ni siquiera se levantó para ir a la puerta a recibirlo. Eliseo envió a su asistente y dijo: Ve a decirle a Naamán que si va a bañarse en el río Jordán 7 veces, será sanado de su lepra. Pues Naamán se sintió ofendido. Había viajado desde lejos hasta ahí. Era un hombre militar importante, y Eliseo no tuvo ni la cortesía de ir a la puerta a hablar con él. Además, no quería bañarse en el río Jordán. Era un río sucio. Naamán tenía su propio plan. Él dijo en el verso 11: Yo decía: para mí saldrá él luego, alzará su mano sobre mí, y entonces sanará mi lepra. 2 palabras que casi lo alejaron de su milagro. Yo decía. Tenía una idea preconcebida de cómo sucedería. La mujer joven dijo: Naamán, si él te hubiera pedido que hicieras algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no haces esto tan sencillo? Ella lo convenció de hacerlo. Él fue y se bañó en el río Jordán. Al salir de ahí la 7ª vez, su piel ya estaba limpia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos perdemos de lo mejor de Dios porque creímos que sucedería de otra manera? Creí que daría a luz a mis hijos, no adoptarlos. Creí que sanaría sin el tratamiento. Creí que recibiría ese ascenso. Así sería bendecido. Manténganse abiertos y dejen que Dios lo haga. Cuando Victoria y yo nos casamos, vivíamos en una casita. Era un lugar muy bonito. La compramos a muy buen precio y nos sentíamos bendecidos. Unos años después, tuvimos el deseo de comprar una casa. Pusimos la vivienda a la venta. Se vendió rápidamente. 2 palabras que casi lo alejaron de su milagro. Yo decía. Tenía una idea preconcebida de cómo sucedería. La mujer joven dijo: Naamán, si él te hubiera pedido que hicieras algo difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no haces esto tan sencillo? Ella lo convenció de hacerlo. Él fue y se bañó en el río Jordán. Al salir de ahí la 7ª vez, su piel ya estaba limpia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos perdemos de lo mejor de Dios porque creímos que sucedería de otra manera? Creí que daría a luz a mis hijos, no adoptarlos. Creí que sanaría sin el tratamiento. Creí que recibiría ese ascenso. Así sería bendecido. Manténganse abiertos y dejen que Dios lo haga. Cuando Victoria y yo nos casamos, vivíamos en una casita. Era un lugar muy bonito. La compramos a muy buen precio y nos sentíamos bendecidos. Unos años después, tuvimos el deseo de comprar una casa. Pusimos la vivienda a la venta. Se vendió rápidamente. Victoria me miró y dijo: Joe, esta es la casa para nosotros. Comprémosla, arreglémosla y vivamos en ella. No parecía lógico. Recién habíamos salido de una hermosa vivienda. Esto sería justo lo opuesto, no un paso adelante. Parecía un paso atrás. Pero los métodos de Dios no son nuestros métodos. Pudimos tener la mente cerrada y pensar ni siquiera consideraremos esta posilga.
Después de todo, Victoria viene de una familia de gente bien. Tienen una tienda de joyería fina. Cuando Victoria la quería, supe que fue una señal del Dios Todopoderoso. Además, me ahorró mucho dinero. Compramos la casa, la arreglamos, vivimos en ella. 6 meses después, un hombre tocó en nuestra puerta, sin invitación, un constructor. Él dijo: «Me gustaría comprar esta propiedad y construir 2 casas en ella». Le dije: «Lo siento, esta propiedad no está a la venta». Me dijo: «Te preguntaré, ¿cuánto pagaste por ella?». Le dije: «¿Cuánto habíamos pagado?». Me dijo: «¿Qué te parece si te pago el doble?». Contesté, como le dije, nos encantaría venderla. Vendimos de esa casa vieja y maltratada y nos conseguimos una casa nueva en esa misma propiedad. Amigos, Dios sabe lo que está haciendo. Confíen en Él. Déjenlo hacerlo a su manera. Quizá no lo entiendan en ese momento, quizá no tenga sentido, pero un día verán lo que Dios estaba haciendo. Su plan será mejor que el de ustedes. Cuando yo observo mi vida, igual que Naamán, tengo muchos, yo pensé. Pensé que compraríamos una casa nueva, no una vieja y maltratada. Pensé que estaría detrás de las cámaras toda mi vida, no al frente de la gente. Pensé que construiría un nuevo santuario cuando necesitábamos más espacio, no que nos cambiaríamos al centro compact donde jugaban los Rockets. El común denominador de todos mis yo pensé es que el plan de Dios fue mucho mejor que mi plan. Lo que Dios tenía en mente era mucho más grande, más gratificante que cualquier cosa que hubiera soñado. Les pido que confíen en Él. Nuestra actitud debe ser: Dios, yo estoy abierto. Haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, usa a quien tú quieras. No necesito que sea mi manera. Dios, sé que tu plan es el mejor plan. Si se mantienen abiertos y dejan que Dios lo haga a su manera, Dios les abrirá puertas que nadie podrá cerrar. El favor divino los impulsará hacia adelante en los años venideros. Contemplarán el cumplimiento de promesas y la realización de sueños. Creo y afirmo que superarán cada obstáculo, vencerán a todos sus enemigos y se convertirán en todo lo que Dios los creó para ser. ¿Pueden decir amén a eso hoy? Antes de concluir nuestra transmisión, queremos brindarles la oportunidad de hacer de Jesús el Señor de sus vidas. ¿Podrían unirse a mí en oración? Simplemente digan: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón, límpiame de mis faltas. Te elijo como mi Señor y Salvador. Amigos, si han pronunciado esa sencilla oración, creemos que han experimentado un nuevo nacimiento. Ahora, esta noche, quiero hablar sobre las tentaciones de Jesús. Quiero que vayan conmigo al 4º capítulo del libro de Mateo. Y comenzaremos con el primer verso. Estas palabras de las que quiero hablar, las tentaciones de Jesús, esta noche. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando ayunó 40 días y 40 noches, tenía hambre. Y cuando el tentador vino a él, le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y dijo: está escrito que hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que Él mandará a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Sí, Jesucristo fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado.
Él es el único en la historia del mundo, incluyendo a Adán y a Eva, que alguna vez resistió al diablo. Completa y enteramente era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía pecado dentro de sí, no había nada que el diablo pudiera pelar dentro de él porque no tenía pecado. Y tú y yo tenemos la semilla del pecado en nosotros. Nacimos en pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra pecado significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Y todos estamos en esa categoría. Y luego en Efesios 6 y el verso 12 leemos estas palabras: hablando de ti y de mí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares altos. Ahora gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con la guerra espiritual. Y nadie está exento de este conflicto. Dios no tiene lugar para un pacifismo espiritual, porque la Biblia enseña que la vida cristiana no es un patio de recreo religioso. No es un campo deportivo, la palabra contra que se destaca 5 veces en Efesios capítulo 6. Dice que no es una lucha contra sangre y carne, sino contra 4 cosas: principados, potestades, gobernadores del mundo, huestes espirituales de maldad. Hay unas huestes espirituales, hay un diablo, hay un demonio. En 2 de Corintios 2.11 se nos dice que no ignoremos al diablo y sus maquinaciones, para que Satanás no se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus artimañas. Debemos conocer al enemigo en primera. De Pedro 5.8 la Biblia dice que seamos sobrios y estemos atentos, porque el adversario del diablo, como él, el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien devorar ahora. Alguno de los nombres que se le dan a Satanás: el diablo es el tentador, por supuesto. Satanás es el engañador, un mentiroso, un asesino, un acusador, el príncipe y el poder del aire. Es el príncipe de este mundo, es el dios de esta era, es el destructor, el maligno, Belcebú. Todos estos nombres son dados a una persona que llamamos Satanás. Ahora la Biblia dice de sus artimañas y trampas. La Biblia advierte que engañen y seducen. Se opone, resiste y engaña, y siembra discordia y dolor, y obstaculiza, golpea, tienta y persigue y blasfema. Ahora la gente tiene una caricatura del diablo establecido por las obras de Dante y Milton. Esta es una poesía maravillosa, pero es teológicamente falsa. Esa no es la imagen del diablo en la Biblia. Satanás no tiene cuernos, no tiene aros, no tiene una cola con púas. Ahora el diablo intenta todo esto para hacernos pensar que él está en el infierno, pero él nunca ha estado allí. Y cuando llegue al infierno, no será el jefe, sino la principal víctima del infierno. Se le llama el Dios de esta era, el príncipe de este mundo y el príncipe del aire. En Mateo 25:41 habla de sus ángeles. Mucha gente pregunta de dónde salió Satanás. Según Isaías 14, aparentemente se rebeló contra Dios. Él era la más grande y la más hermosa de todas las criaturas creadas por Dios. Por alguna razón misteriosa, desconocida, allá por ese entonces rebeló, lideró una revuelta contra Dios y fue arrojado del cielo y aterrizó en este planeta. Y ha estado luchando contra los propósitos de Dios desde entonces. Y uno de los propósitos de Dios para Satanás es probar a este planeta si las personas amarán a Dios o no lo van a amar, si obedecerán a Dios o van a obedecer al diablo. Y él ha estado activo tratando de ganar este planeta y ganar a la gente que Dios puso en él. Aquí no entiendo todo lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Hay muchas cosas al respecto que no podemos explicar y no voy a tratar de explicarlas. Pero Cristo estuvo sujeto a las tentaciones del diablo. En Hebreos 4.15 dice que fue tentado en todos como nosotros, todo pero sin pecado. Y en Hebreos 2.18 dice que el mismo
padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora estudiemos y veamos cómo Jesús se enfrentó a la tentación del diablo, como un modelo para nosotros también. ¿Cómo podemos enfrentar las tentaciones de Satanás? Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Después de su bautismo, Él fue guiado hacia el desierto, a un área entre Jerusalén y el Mar Muerto, en un lugar salvaje. Y estaba allí Jesús. Y era terrible ese desierto, 40 días y 40 noches. No tenía nada para comer. Jesús estaba orando y era obediente a la voluntad de Dios. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y pasaba un tiempo en oración. Tenía un conocimiento total de las Escrituras. En ese momento, cuando estaba hambriento y cansado del sol, del calor y de todo el desierto, vino el tentador. No tenía compañero humano. Jesús estaba solo en ese desierto. No podía compartirlo con otros sus conflictos. Tú puedes marchar hombro a hombro con la persona en todas las cosas, pero cuando llega la tentación tendrás que enfrentarla tú solo. Hay 3 tentaciones y el diablo siempre usa las mismas 3 tentaciones. Las usó con Jesús, las usó con Adán y Eva en el jardín del Edén y las usará contigo. La misma forma, de la misma manera, nunca varían, son las mismas cosas. Primero en la lujuria de la carne, segundo en la lujuria de y tercero en la vanagloria de la vida. Ahora la primera vez que vino a Jesús para tentarlo, lo tentó a convertir las piedras en pan. Apeló a su apetito físico. Esta era la lujuria de la carne. Ahora Jesús tenía hambre al cabo de 40 días. Y el diablo sabe cuándo venir, llegará el momento oportuno para esta tentación. Y las cosas más fuertes, los instintos más fuertes es el hambre y la sed para un ser humano. Y muchas personas se desharán de todos sus refinamientos de civilización. Como las madres de Sumeria en el Antiguo Testamento devoraron, se comieron a sus propios hijos cuando tenían hambre. El diablo señala las piedras redondas y dice: si eres el Hijo de Dios o como eres el Hijo de Dios, reconoció que Él era el Hijo de Dios. Por eso la palabra aquí se debería traducir: ya que como eres el Hijo de Dios, ordena que esas piernas se conviertan en pan. Ahora, la sola mención del pan debe haber hecho saltar de deseo el cuerpo hambriente de Jesús. Jesús estaba en la perfecta voluntad de Dios. Iba según el plan de Dios y el propósito de Dios. Ningún accidente le podía pasar. Iba de camino a la cruz para morir por la salvación del mundo, para morir y resucitar. Este era el plan perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios.